Audiolibro, Daniel y Apocalipsis. Autor, Uriah Smith. Apocalipsis capítulo 5, el santuario celestial, continuación. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí se abre un nuevo capítulo, pero no una nueva escena. El mismo punto de vista está todavía ante la mente del apóstol. Por las palabras el que estaba sentado en el trono se entiende evidentemente el Padre, ya que el Hijo es presentado posteriormente como un cordero como si hubiera sido inmolado. El libro que Juan vio aquí contenía una revelación de las escenas que iban a ocurrir en la historia de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. El hecho de que estuviera en la mano derecha del que estaba sentado en el trono puede significar que el conocimiento del futuro corresponde solo a Dios, excepto en la medida en que Él considere oportuno revelarlo a otros. El libro. Los libros que se usaban en la época en que se dio el Apocalipsis no tenían la forma de los libros que se hacen ahora. No consistían en una serie de hojas encuadernadas, sino que se componían de tiras de pergamino u otro material, más largas o más cortas, una o más, y enrolladas. Sobre este punto, Wesley comenta, los libros habituales de los antiguos no eran como los nuestros, sino que eran volúmenes, o largos trozos de pergamino, enrollados en un largo palo, como frecuentemente enrollamos las sedas. Tal era esta representación, que fue sellada con 7 sellos. No como si el apóstol viera todos los sellos a la vez, porque había 7 volúmenes envueltos uno dentro de otro, cada uno de los cuales estaba sellado, de modo que al abrir y desenrollar el primero, el segundo parecía estar sellado hasta que se abría, y así sucesivamente hasta el séptimo. Sobre el mismo punto, Scott comenta, apareció como un rollo que consistía en varios pergaminos, según la costumbre de aquellos tiempos, y aunque se suponía que estaba escrito en su interior, no se podía leer nada hasta que se soltaran los sellos. Más tarde se descubrió que contenía 7 pergaminos, o pequeños volúmenes, cada uno de los cuales estaba sellado por separado, pero si todos los sellos hubieran estado en el exterior, no se habría podido leer nada hasta que se hubieran soltado todos, mientras que al soltar cada sello se descubría el contenido del rollo. Sin embargo, el aspecto exterior parece indicar que constaba de 7, o al menos de varias partes. Bloomfield dice, los largos rollos de pergamino utilizados por los antiguos, que nosotros llamamos libros, rara vez estaban escritos sino por un lado, es decir, por el que estaba enrollado hacia adentro. Así que, sin duda, este libro no estaba escrito por dentro y por el lado de atrás, como la puntuación de nuestra versión común hace que se lea. Grotius, Lowman, Fuller, etc., dice la Biblia Cottage, quitan la coma, así, escrito dentro, y en el reverso, o exterior, sellado, etc. Cómo se colocaron estos sellos, está explicado suficientemente en las notas de Wesley y Scott, dadas arriba. Versículos del 2 al 4. 2. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el libro, ni aún mirarlo. 4. Y lloré mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. El desafío. Dios, por así decirlo, sostiene este libro a la vista del universo, y un ángel fuerte, uno sin duda de gran eminencia y poder, se presenta como pregonero, y con una voz poderosa desafía a todas las criaturas del universo a probar la fuerza de su sabiduría para abrir los consejos de Dios. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Se produce una pausa. En silencio el universo reconoce su incapacidad e indignidad para entrar en los consejos del Creador. Y ninguno en el cielo, no solo ninguno, sino nadie, ningún ser en el cielo. ¿No hay aquí una prueba de que las facultades de los ángeles están limitadas, como las del hombre, con respecto a penetrar en el futuro, y revelar lo que ha de venir? Y cuando el apóstol vio que nadie se adelantaba para abrir el libro, temió mucho que los consejos de Dios que contenía en referencia a su pueblo nunca fueran revelados, y en la ternura natural de sus sentimientos, y su preocupación por la iglesia, lloró mucho. Cuán lejos están, dice Wesley, del temperamento de San Juan, quienes se interesan por cualquier cosa antes que por el contenido de este libro. Sobre la frase, lloré mucho, Benson ofrece los siguientes hermosos comentarios, estando muy afectado con el pensamiento de que ningún ser en absoluto era capaz de entender, revelar y cumplir los consejos divinos, temiendo que todavía permanecieran ocultos a la Iglesia.
Este llanto del apóstol surgió de la grandeza de la mente. La hora que estaba fuera de su propio poder. Apocalipsis no fue escrito sin lágrimas, ni sin lágrimas será entendido. Versículos del 5 al 7. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de las 4 bestias, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No se le permite a Juan llorar mucho tiempo. Dios no quiere que se retenga ningún conocimiento que pueda beneficiar a su pueblo. Se hace provisión para la apertura del libro. Por eso uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El por qué uno de los ancianos debe impartir esta información a Juan en vez de a algún otro ser, no aparece, a menos que sea que habiendo sido redimidos, estuvieran especialmente interesados en todo lo que concierne al bienestar de la iglesia en la tierra. Cristo es llamado aquí el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se le llama león? ¿Y por qué de la tribu de Judá? En cuanto a lo primero, probablemente sea para denotar su fuerza. Como el león es el rey de las bestias, el monarca de la selva, se convierte así en un emblema adecuado de la autoridad y el poder real. De la tribu de Judá. Sin duda recibe este apelativo de la profecía de Génesis 49 versículo 9 y 10. La raíz de David. La fuente y el sustentador de David en cuanto a su posición y poder. No hay duda de que la posición de David fue especialmente ordenada por Cristo y que fue especialmente sostenida por él. David era el tipo, Cristo el antitipo. El trono de David y su reinado sobre Israel era un tipo de reinado de Cristo sobre su pueblo. Él reinará en el trono de su padre David, Lucas 1 versículo 32 y 33. Como Cristo apareció en el linaje de los descendientes de David cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza, también es llamado el retoño de David, y una raíz del tronco de Isaí, Isaías 11 versículo 1 y 10, Apocalipsis 22 versículo 16. Al establecerse así su conexión con el trono de David, y al demostrarse su derecho a gobernar sobre el pueblo de Dios, era apropiado confiarle la apertura de los sellos. Ha prevalecido. Estas palabras indican que el derecho a abrir el libro fue adquirido por una victoria obtenida en algún conflicto previo, y así lo encontramos establecido en las partes subsiguientes de este capítulo. La siguiente escena nos introduce en la gran obra de Cristo como Redentor del mundo, y el derramamiento de su sangre para la remisión de los pecados y la salvación del hombre. En esta obra fue sometido a los más feroces ataques de Satanás. Pero soportó sus tentaciones, soportó las agonías de la cruz, resucitó como vencedor de la muerte y la tumba, aseguró el camino de la redención, triunfó. Por eso los 4 seres vivos y los 24 ancianos cantan, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Juan mira para ver al león de la tribu de Judá, y contempla un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivos y los ancianos, como si hubiera sido inmolado. En medio del trono. Doddridge traduce así, y miré en el espacio intermedio entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos había un cordero, etc. En el centro de la escena estaba el trono del Padre, y de pie en el espacio abierto que lo rodeaba estaba el Hijo, presentado bajo el símbolo de un cordero inmolado. Alrededor de ellos estaban los santos que habían sido redimidos, primero, los representados por los 4 seres vivientes, luego los ancianos que formaban el segundo círculo, y los ángeles, versículo 11, que formaban un tercer círculo. El mérito de Cristo, la presentarse así bajo la figura de un cordero inmolado, es la admiración de toda la santa muchedumbre. Como inmolado. Bodouse, como se cita en el comentario exhaustivo, dice, el griego implica que el cordero apareció con el cuello y la garganta heridos, como si hubiera sido herido en el altar como una víctima. Sobre esta frase, Clarke dice, como si ahora estuviera en el acto de ser ofrecido. Esto es muy notable. Tan importante es la ofrenda del sacrificio de Cristo a los ojos de Dios, que todavía se le representa como si estuviera en el mismo acto de derramar su sangre por las ofensas del hombre. Esto da una gran ventaja a la fe. Cuando cualquier alma llega al trono de la gracia,
encuentra un sacrificio allí provisto por él para ofrecer a Dios. 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos son símbolos de poder, ojos de sabiduría, y el 7 es un número que denota la plenitud o la perfección. Se nos enseña que el poder perfecto y la sabiduría perfecta se encuentran en el Cordero, a través de la operación del Espíritu de Dios, llamado los 7 Espíritus de Dios, para denotar la plenitud y la perfección de su operación. Vino y tomó el libro. Los comentaristas han encontrado una incongruencia en la idea de que el libro fue tomado por un cordero, y han recurrido a varios medios para evitar la dificultad. Pero, ¿no es un principio bien establecido que cualquier acción puede ser atribuida a un símbolo que podría ser realizado apropiadamente por la persona o ser representado por el símbolo? ¿Y no es esta toda la explicación que necesita el pasaje? Sabemos que el Cordero es un símbolo de Cristo. Sabemos que no hay nada incongruente en que Cristo tome un libro, y cuando leemos que el libro fue tomado, pensamos en la acción, no como realizada por el Cordero, sino por aquel de quien el Cordero es un símbolo. Versículos del 8 al 10. 8. Y cuando tomó el libro, las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Copas llenas de perfumes. De esta expresión nos formamos una idea del empleo de los redimidos representados por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Tienen copas de oro, o vasos, llenos de perfumes, o, como se lee en las notas marginales de la versión bíblica King James, incienso, que son las oraciones de los santos. Este es una labor de ministerio como la que corresponde a los sacerdotes. Scott dice: es indiscutiblemente manifiesto que los 4 seres vivientes se unen, o más bien dirigen, la adoración del Cordero como si los hubiera redimido para Dios. Y esto prueba más allá de toda controversia que parte de la Iglesia redimida se refiere a este emblema, y no a los ángeles, cuya adoración se describe a continuación, pero en un lenguaje evidentemente diferente. A. Barnes, en sus notas sobre este pasaje, comenta: la idea aquí es, por lo tanto, que los representantes de la Iglesia en el cielo, los ancianos, de los que se habla como sacerdotes, son descritos como oficiando en el templo en lo alto en nombre de la Iglesia que aún está abajo, y como ofreciendo incienso mientras la Iglesia está ocupada en la oración. El lector recordará que en el antiguo servicio típico el sumo sacerdote tenía muchos asistentes, y cuando consideramos que ahora estamos mirando el santuario en el cielo, la conclusión a la que se llega es que estos redimidos son los asistentes de nuestro gran sumo sacerdote en lo alto. Para este propósito fueron sin duda redimidos. Y que podría ser más apropiado que nuestro Señor, en su obra sacerdotal por la raza humana, fuera asistido por miembros nobles de esa raza, cuya santidad de vida y pureza de carácter los había capacitado para ser levantados con ese propósito? Ver comentarios sobre el capítulo 4 versículo 4. Somos conscientes de que muchos sienten una gran repulsión a la idea de que haya algo real y palpable en el cielo, y podemos anticipar fácilmente que los puntos de vista aquí presentados serán demasiado literales para ello. Para mantenerse en su posición, insisten mucho en el hecho de que el lenguaje es altamente figurativo, y que no podemos suponer que haya o haya habido tales cosas en el cielo como las que describe Juan. Respondemos que, aunque el Apocalipsis trata en gran parte de figuras, no trata de fantasías. Hay realidad en todas las cosas descritas, y ganamos comprensión de la realidad cuando obtenemos una interpretación correcta de las figuras. Así, en esta visión sabemos que el que está en el trono es Dios. Él está realmente allí. Sabemos que el Cordero simboliza a Cristo. Él también está realmente allí. Ascendió con un cuerpo literal y palpable, ¿y quién puede decir que no lo conserva todavía? Sí, entonces, nuestro gran sumo sacerdote es un ser literal, debe tener un lugar literal en el que ministrar. Y si los 4 seres vivientes y los 24 ancianos representan a aquellos a quienes Cristo sacó del cautiverio de la muerte en el momento de su resurrección y ascensión, ¿por qué no son tan literales mientras están en el cielo como cuando ascendieron? El canto. Se llama un nuevo canto, nuevo, probablemente, respecto a la ocasión y la composición.
Ellos fueron los primeros que pudieron cantarlo, siendo los primeros que fueron redimidos. Se llaman a sí mismos reyes y sacerdotes. Ya se ha dicho en qué sentido son sacerdotes, pues son los asistentes de Cristo en su obra sacerdotal. En el mismo sentido, sin duda, también son reyes, porque Cristo está sentado con su Padre en su trono, y sin duda estos, como ministros suyos, tienen alguna parte que hacer en relación con el gobierno del cielo en referencia a este mundo. La anticipación. Reinaremos en la tierra. Así que, a pesar de que han sido redimidos y rodean el trono de Dios, y están en presencia del Cordero que los redimió, y están rodeados de las huestes angélicas del cielo, donde todo es gloria inefable, su canto contempla un estado aún más elevado, cuando la gran obra de la redención sea completada, y ellos, con toda la familia redimida de Dios, de todas las edades, reinarán sobre la tierra, que es la herencia prometida, y será la residencia final y eterna de los santos. Romanos 4. Versículo 13, Gálatas 3 versículo 29, Salmos 37 versículo 11, Mateo 5 versículo 5, Segunda de Pedro 3 versículo 13, Isaías 65 versículo del 17 al 25, Apocalipsis 21 versículo del 1 al 5. Versículos del 11 al 12. 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las bestias y de los ancianos, y el número de ellos era 10,000 veces 10,000, y miles de miles. 12. Diciendo en alta voz, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y gloria, y bendición. El santuario celestial. Qué pequeño concepto tenemos de la magnitud y la gloria del templo celestial. En ese templo Juan fue introducido, al inicio del capítulo 4, por la puerta que se abrió en el cielo. En el mismo templo, recordemos, él sigue mirando en los versículos 11 y 12. Y ahora él contempla las huestes celestiales. 1. Alrededor del trono están los representados por los 4 seres vivientes. 2. Le siguen los 24 ancianos. Entonces Juan ve, rodeando al grupo, una multitud de los ángeles celestiales. ¿Cuántos? ¿Cuántos supondríamos que podrían reunirse dentro del templo celestial? 10,000 veces 10,000, exclama el vidente. Solo en esta expresión tenemos 100 millones. Y luego, como si ninguna expresión numérica fuera adecuada para abarcar a la innumerable multitud, añade, y miles de miles. Bien podría Pablo llamar a esto, en Hebreos 12 versículo 22, una compañía innumerable de ángeles. Y estos estaban en el santuario celestial. Tal era la compañía que Juan vio reunida en el lugar donde se centra la adoración de un universo, y donde el maravilloso plan de la redención humana avanza hasta su culminación. Y el sujeto central de esta innumerable y santa multitud era el Cordero de Dios, y el acto central de su vida, que reclamaba su admiración, era el derramamiento de su sangre para la salvación del hombre caído, pues la voz de toda esa hueste celestial se unió en la atribución que fue levantada, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y gloria, y bendición. Una asamblea adecuada para un lugar así. Un canto de adoración adecuado para ser elevado a aquel que con el derramamiento de su sangre se convirtió en un rescate para muchos, y que, como nuestro gran sumo sacerdote, aún aboga por sus méritos en el santuario en lo alto en nuestro nombre. Y aquí, ante tan augusta asamblea, nuestros caracteres deben presentarse pronto en la revisión final. ¿Qué nos preparará para la prueba investigadora? ¿Qué nos permitirá levantarnos y estar al fin con la multitud sin pecado de arriba? Oh, mérito infinito de la sangre de Cristo, que puede limpiarnos de todas nuestras contaminaciones y hacernos aptos para caminar sobre el santo monte de Sión. Oh, infinita gracia de Dios, que puede prepararnos para soportar la gloria y darnos valor para entrar en su presencia, incluso con gran alegría. Versículos del 13 al 14. 13. Y a toda criatura que está en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y a todos los que están en ellos, oí decir, la bendición, la honra, la gloria y el poder sean para el que está sentado en el trono, y para el Cordero, por los siglos de los siglos. 14. Y las 4 bestias dijeron, Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un universo limpio. En el versículo 13 tenemos un ejemplo de lo que ocurre muy frecuentemente en las Escrituras, a saber,
Una declaración lanzada fuera de su orden cronológico con el propósito de seguir hasta su fin alguna declaración o alusión previa. En este caso se anticipa el momento en que la redención está terminada. En el versículo 10 los 4 seres vivientes y los 24 ancianos habían declarado, reinaremos sobre la tierra. Ahora la mente del profeta es llevada a ese tiempo. Habiéndose introducido el acto más grande de la intervención de Cristo en favor del hombre, el derramamiento de su sangre, nada podría ser más natural que la visión se dirija, por un momento, al tiempo cuando el gran resultado de la obra entonces inaugurada se cumpla, el número de los redimidos se complete, el universo sea librado del pecado y de los pecadores, y un canto universal de adoración suba a Dios y al Cordero. Es inútil intentar aplicar esto a la Iglesia en su estado actual, como lo hacen la mayoría de los comentaristas, o a cualquier momento del pasado desde que el pecado entró en el mundo, o incluso desde que Satanás cayó de su elevada posición como ángel de luz y amor en el cielo. Porque en la época de la que habla Juan, toda criatura en el cielo y en la tierra, sin excepción alguna, enviaba su himno de bendiciones a Dios. Pero para hablar solo de este mundo desde la caída, se han exhalado maldiciones en lugar de bendiciones contra Dios y su trono por parte de la gran mayoría de nuestra raza apóstata. Y así será siempre mientras reine el pecado. Por lo tanto, no encontramos lugar para esta escena que describe Juan, a menos que avancemos, de acuerdo con la posición tomada anteriormente, hasta el momento en que todo el esquema de redención se complete, y los santos entren en su reino prometido en la tierra, al que las criaturas vivientes y los ancianos esperaban en su canto en el versículo 10. Con este punto de vista, todo es armonioso y sencillo. Ese reino en la tierra comienza después de la segunda resurrección, Daniel 7 versículo 27, segunda de Pedro 3 versículo 13, Apocalipsis 21 versículo 1. En esa resurrección, que tiene lugar 1000 años después de la primera resurrección, Apocalipsis 20 versículo 4 y 5, ocurre la perdición de los hombres impíos, segunda de Pedro 3 versículo 7. Entonces desciende fuego de Dios desde el cielo y los devora, Apocalipsis 20 versículo 9, y este fuego que causa la perdición de los hombres impíos es el fuego que funde y purifica la tierra, como aprendemos de segunda de Pedro 3 versículo del 7 al 13. Entonces el pecado y los pecadores son destruidos, la tierra es purificada, la maldición con todos sus males es borrada para siempre, los justos resplandecen como el sol en el reino de su Padre, y de un universo limpio asciende a Dios un himno de alabanza y acción de gracias. En todo el bello dominio del gran Creador, no hay entonces lugar para un vasto receptáculo de fuego y azufre, donde miríadas, preservadas por el poder directo de un Dios de misericordia, arderán y se retorcerán en un indecible y eterno tormento. En este alegre himno de jubileo no hay lugar para los lamentos discordantes y desesperados de los condenados, y las maldiciones y blasfemias de aquellos que pecan y sufren más allá de los límites de la esperanza. Toda voz rebelde ha sido silenciada en la muerte. Han sido quemados raíz y rama, Satanás y todos sus seguidores, engañadores y engañados, Malaquías 4 versículo 1, Hebreos 2 versículo 14. En el humo se han consumido, Salmos 37 versículo 20. Como la paja perecedera se han desvanecido en las llamas, Mateo 3 versículo 12. Han sido aniquilados, no como materia, sino como seres conscientes e inteligentes, y serán como si nunca hubieran existido, Abdías 16. Al Cordero, igual que al Padre que está sentado en el trono, se le atribuye la alabanza en este canto de adoración. Los comentaristas, con gran unanimidad, se han aferrado a esto como prueba de que Cristo debe ser de la misma edad que el Padre, porque de lo contrario, dicen, aquí se le rendiría culto a la criatura que solo pertenece al Creador. Pero esto no parece ser una conclusión necesaria. Las Escrituras insinúan con toda claridad que la existencia de Cristo tuvo un principio, Juan 1 versículo 1, lo que no fue así en el caso del Padre, véanse las observaciones sobre el Apocalipsis 3 versículo 14, donde se muestra que Cristo no es un ser creado. Pero aunque no posee una coeternidad de la existencia pasada con el Padre, el comienzo de su existencia, como engendrado del Padre, es anterior a toda la obra de la creación, en relación con la cual es un creador junto con Dios, Juan 1 versículo 3, Hebreos 1 versículo 2. ¿No podía el Padre ordenar que a un ser así se le rindiera culto por igual que a él, sin que fuera una idolatría por parte del adorador? Lo ha elevado a posiciones que hacen apropiado que sea adorado, e incluso ha ordenado que se le rinda culto, lo cual no habría sido necesario si hubiera sido igual al Padre en la eternidad de la existencia.
Cristo mismo declara que como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo, Juan 5 versículo 26. El Padre lo ha exaltado en gran manera, y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, Filipenses 2 versículo 9. Y el Padre mismo dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren, Hebreos 1 versículo 6. Estos testimonios muestran que Cristo es ahora objeto de adoración igualmente con el Padre, pero no prueban que con él tenga una eterna existencia pasada. Al volver de la gloriosa escena anticipada en el versículo 13 a los acontecimientos que se desarrollan en el santuario celestial ante él, el profeta oye a los 4 seres vivientes exclamar, Amén.